Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a nuestra sesión mensual, que en esta ocasión abordaremos el tema nutrición clínica. Para ello, hemos invitado al doctor Luis Galindo Mendoza, quien es médico especialista en cirugía general por la UNAM, con una subespecialidad en cirugía viropancreática por la UNAM, maestro en nutrición clínica y candidato a doctor, doctor en Ciencias de la Salud, ambos grados en la Universidad Anáhuac, México Norte. Profesor de Diploma en Nutrición Clínica del Centro de Orientación Alimentaria y miembro de la American College of Surgeons, Asociación Mexicana de Cirugía General, Asociación Médica América Sur. La nutrición clínica ha sido, en los últimos tiempos, se ha vuelto trascendental, ya que parte de la evolución del paciente y del pronóstico durante su internamiento tiene que ver también con el soporte nutricional que le damos a los pacientes. Con frecuencia vemos en algunos centros hospitalarios que la nutrición es deficiente, y esto condiciona que muchas veces, si tenemos un paciente con soporte ventilatorio o con algún problema que requiere tener una nutrición adecuada mediante soporte nutricional, ya sea por vía oral, enteral o parenteral, si no logramos tener el equilibrio, esto ensombrece el pronóstico del paciente. Esperemos que esta plática sea de utilidad para todos ustedes, y dejo al doctor Rolf Carrió Esper, nuestro secretario de Actividades Científicas, para seguir con la presentación. Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias. Hola, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. A nombre del Consejo Directivo, de todos los integrantes del mismo, el doctor Rubén Gómez, nuestro presidente, la doctora Rosalía García Peña, primero secretario, de la doctora Irma Archundia, de la doctora Larisa Vázquez Tesorera, del doctor Miguel Ángel Buenrostro y un servidor, les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión académica del mes de febrero. Y bueno, hoy tendremos una sesión de gran importancia e interés para los internistas, que es lo referente a la nutrición. La nutrición se ha posicionado desde inicios de la medicina como una de las estrategias fundamentales de manejo de nuestros pacientes. Y bueno, en la actualidad esto sigue representando uno de los principales abordajes terapéuticos y también de evaluación, pues dado el tipo de pacientes que manejamos, pacientes con hipertensión, diabetes mellitus de altísima prevalencia y complicaciones, obesidad, síndrome metabólico y otras tantas más que vemos cotidianamente, sin el manejo nutricional quedarían truncas, tanto en la evaluación, la terapéutica y el seguimiento. Y para hablar de nutrición clínica tenemos un excelente invitado, al que agradezco a nombre del colegio que haya aceptado la invitación, que es el doctor Luis Galindo Mendoza. El doctor Luis Galindo es nutriólogo experto, él tiene la maestría y el doctorado en ciencias de salud y especialmente nutrición, y el doctor Galindo es el encargado de la maestría de nutrición clínica de la Universidad de Anáhuac, que es el jefe de esta maestría y coordinador, y por lo tanto experto en el tema. Y en los siguientes minutos nos dará algunas claves, algunos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta en la evaluación y seguimiento de pacientes que vemos cotidianamente en nuestra práctica. Así que para cerrar el mes de febrero tenemos a un invitado de lujo. Y bueno, entremos ya de lleno a la presentación, y también, como en las sesiones previas, les pido que al final de la misma estén en el chat o en la sesión de preguntas y comentarios para aclarar todas las dudas e inquietudes, dado que tendremos, como en las sesiones previas, a un experto en el tema que seguramente aclarará muchas de estas preguntas que tienen ustedes para llevarlas a su práctica clínica cotidiana. Y como en todas las sesiones que hemos visto, de seguro, además de todos los conocimientos que nos va a recordar el doctor Luis Galindo, estos servirán para mejorar la calidad y seguridad de atención en el manejo de nuestros pacientes. Y ya sin más preámbulo, los dejo con el doctor Luis Galindo y nos vemos al final de la reunión en la sesión de preguntas y comentarios. Disfruten la sesión. Buenas noches. Me llamo Luis Galindo Mendoza. Soy médico con especialidad en cirugía general y agradezco muchísimo la invitación
del doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, presidente del Colegio de Medicina Interna de México de 2022, así como al doctor y amigo mío, doctor Raúl Carrillo Esper, segundo secretario del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México de 2022. Para mí representa un honor estar en esta sesión académica. Como dije antes, soy cirujano general, me formé en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza del Seguro Social, donde la relación entre los especialistas de medicina interna y los especialistas de cirugía es excelente, ideal, diría yo, envidiable. Mi tesis de especialidad, de hecho, fue dirigida por el doctor Alberto Lipschitz, que es internista, y me atrevo a hablar de este tema, pues porque tengo una maestría en nutrición clínica, porque soy candidato a doctoral en la misma área, y porque dirigí el servicio de nutrición clínica, que antes le llamábamos nutrición artificial, en el mismo hospital de especialidades donde me formé durante 28 años. Y este me parece un tema sumamente interesante y relevante. Y quiero compartirles que en el año de 1974 apareció esta publicación trascendente del doctor Charles Edwin Butterworth, quien era internista y también hematólogo. El artículo se llamó El esqueleto en el closet del hospital, y él llamaba la atención sobre el hecho de que hay muchos pacientes desnutridos escondidos o que nadie ve. Por ejemplo, él en 1974 detectó que a pesar de que la báscula y el estadímetro estaban razonablemente cerca, inclusive para una persona enferma, faltaban de medir 23% de los pacientes y solo se medía al 44%. Y uno diría, bueno, pues después de todos estos años, seguramente ya adquirimos la conciencia suficiente para tomar parámetros que nos hablen del estado nutricional del paciente. Pero no es así. En este artículo de Isabel Correia, que es una investigadora brasileña y que capitaneó un estudio latinoamericano, ella se da cuenta de que las cosas no solo no han mejorado, sino que en muchas ocasiones han empeorado. Y la metodología sigue siendo muy parecida, una valoración de la báscula objetiva, verificar que la báscula sirva y que esté a menos de 50 metros del paciente, y los resultados son terribles. Solamente el 26.5% de los pacientes en varios países latinoamericanos logró ser pesado y solamente el 32.9% logró ser medido. Recientemente, por una enfermedad de mi suegro, de 89 años, tuvimos que acudir también a una dependencia del Seguro Social. Y ahí la enfermera lo que hace, sobrecargada de trabajo, es preguntarle al paciente si sabe cuánto pesa. Y ahí está la báscula. Entonces, eso representa un problema, pues, la verdad, serio. Probablemente sepan ustedes que en México existen regulaciones como estos estándares para implementar el modelo de hospitales, edición 2018, que es la última disponible del Consejo de Salubridad General, que obliga, que sugiere fuertemente que se tomen medidas para diagnosticar o por lo menos para tamizar al enfermo y darse cuenta de si está desnutrido o no. Lo pongo entre comillas y yo digo que está en una redacción sumamente optimista porque es el presente de indicativo y dice se realiza una evaluación nutricional a cada paciente. Ojalá se realizara. Hospitales privados en México que están afiliados a la Joint Commission International. Esto es una realidad porque en cada piso hay una nutrióloga y ella es la que se encarga, independientemente de si el diagnóstico es grave o va el paciente para hacerse una plastía de una hernia umbilical, tiene que ser sometido a un tamizaje nutricional y en caso de encontrar
riesgo, como dice este modelo de seguridad, hacer una evaluación exhaustiva. Hay muchos hospitales que dicen que no hacen ese tamizaje pues porque es caro, no tienen quien lo haga, no tienen tiempo. Sin embargo, está demostrado que existen varias herramientas como la valoración global subjetiva, el MOST, el NRS 2002, en fin, una gran cantidad de herramientas que se pueden enseñar fácilmente a médicos internos, a residentes, a enfermeras, y que no demandan de costo porque, bueno, todo cuesta, pero no demandan de un costo significativo, toda vez que no requieren de exámenes de laboratorio. Simplemente es preguntarle al paciente si ha perdido peso, si está comiendo como debería, si ha notado que la ropa le queda más grande, etcétera. Son preguntas sencillas que conducen, sobre todo, y eso es lo más importante, pues a conductas para poder tomar acción y beneficiar al paciente. Incluso hay organizaciones como la ASPEN, la American Society of Parenteral and Enteral Nutrition, que hacen campaña con pacientes. Este es un cartel que tienen ellos en inglés y en español, en donde ahí con figuritas, pues le preguntan al paciente si ha bajado de peso sin haberlo planificado, si perdió el apetito, etcétera, para que el público sea el que demande la atención nutricional. Yo siempre a mis alumnos, por ejemplo, les cuento que cuando surgió la cirugía laparoscópica de la vesícula, los pacientes se convirtieron en los mejores promotores porque ellos se dieron cuenta de que el dolor era menor, la incapacidad era más corta, los resultados eran buenos, y entonces huían de aquel cirujano que no hacía una cirugía, un procedimiento laparoscópico. De la misma manera, yo he soñado con que los enfermos sean los que le digan a su nefrólogo, a su internista, a su oncólogo, estoy en sus manos, me parece muy bien el plan que me propone, usted es el que sabe, pero por favor, también haga un plan de atención nutricional para que yo tenga mejor posibilidad de salir adelante. Esta es una estadística, ya es de este siglo, pero ya tiene algunos años, en donde se hace una revisión de la prevalencia de la desnutrición en diferentes servicios de diferentes hospitales de diferentes países. Y vemos ahí en primer lugar, bueno, los pacientes de medicina interna, por arriba, hasta por arriba del 50%, claro, desde abajo del 10%, geriatría, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes oncológicos médicos, oncológicos quirúrgicos, de gastroenterología, de hígado, de HIV, de enfermedad vascular cerebral y pacientes ortopédicos, nefrológicos y quirúrgicos. Y vemos que en realidad, pues, solamente hay muy poquitos casos, muy poquitas casuísticas en donde la desnutrición esté por debajo del 10%. Y esto nos debe llamar la atención porque tradicionalmente muchos profesionales de la salud, cuando piensan en apoyo nutricional, bueno, piensan mucho en el paciente quirúrgico, alguien con una fístula intracutánea, quizás pancreatitis, pero muchas veces se olvida al paciente de medicina interna. Tenemos experiencia en Latinoamérica, este es un artículo en el que me tocó participar, capitaneado por el doctor Castillo Pineda, internista, en donde se evaluó también la prevalencia de desnutrición en diferentes servicios en todos esos países que aparecen en el mapa y encontró que en medicina interna más del 36% de los pacientes tienen una desnutrición moderada y más del 12% tienen una desnutrición grave. Y esto, bueno, pues aporta más al hecho de que debemos estar muy pendientes del estado nutricional del paciente. Y esto tiene un costo, desde luego biológico, pero también económico. Ahí están reflejados, la mayor parte de ellos en dólares y el de Europa en euros, el costo y la carga económica por año, considerando, como dice ahí, mortalidad y calidad de vida perdidos. De manera que
deberíamos reconocer y ser capaces de convencer a nuestros administrativos de que no atender la desnutrición es mucho más caro que lo que podríamos gastar en apoyo nutricional, en un tamizaje que es muy barato y las acciones que en general también los son. Este es un trabajo o un par de trabajos, unos resultados que estoy basando en dos fuentes. Otro trabajo de la doctora Correa y un reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social con nombre y apellido de autor, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde se reconoce la prevalencia también de la desnutrición en pacientes en los pisos y en la unidad de terapia intensiva. De la misma manera que dije yo antes acerca de los pacientes quirúrgicos, bueno, cuando pensamos en el paciente en estado crítico, decimos, bueno, pues sí, estados hipermetabólicos, ventilación mecánica, pero eso nos hace olvidar a veces al paciente que no está crítico y está en el hospital. Y esto es el costo que tiene, si se fijan, son estudios que involucran a más de 3 millones de pacientes en piso y más de 50,000 en la terapia intensiva, y cómo se incrementan los costos de manera escandalosa con respecto a la estancia y con respecto a las complicaciones infecciosas. Entonces, se sabe que el apoyo nutricional puede contribuir a controlar a que las infecciones sean menos frecuentes, ya que la estancia hospitalaria sea más corta. Aquí son todavía las mismas fuentes y cómo se incrementa la estancia en días, en piso y en terapia intensiva en los pacientes que están desnutridos. Cuando estaba yo haciendo la residencia, manifesté mi interés en el apoyo nutricional. Yo ya les platiqué que me formé en La Raza. Mi jefe de servicio era el doctor José Feini Rodríguez, que es un cirujano que se formó en el Hospital Judío de Nueva York, y él traía la escuela de que los cirujanos debemos preocuparnos por el estado nutricional del paciente. Pero en esa época, les estoy hablando de 1986, no se vayan a reír, se decía que no teníamos que preocuparnos más que por los pacientes desnutridos. De hecho, hay un trabajo de la Administración de Veteranos de los Estados Unidos donde dice, si el paciente está visiblemente desnutrido, hay que apoyarlo, pero aquellos pacientes en donde la desnutrición no es tan grave o incluso los que están obesos, intervenir da más complicaciones y se gasta mucho. Eso, desde luego, no es cierto y ya está demostrado. Pero en aquellos años, la obesidad nos hacía dejar de ver a aquellos pacientes que realmente requerían apoyo nutricional. En esta gráfica, por ejemplo, tenemos la probabilidad de muerte hospitalaria a los 90 días en pacientes obesos, que a pesar de estar obesos están bien nutridos, contra los que están obesos, pero también están desnutridos. Y eso nos debe despertar la conciencia en el sentido de que tenemos que enseñar a nuestros alumnos y aprender nosotros mismos que un paciente obeso no está bien nutrido. Un paciente obeso puede tener sarcopenia y otros trastornos, deficiencias nutricionales, etc. Por grupos de edad también, aquí se está midiendo la estancia hospitalaria de este tipo de pacientes y vemos ahí cómo la población geriátrica pues tiene más estancias por 100,000 habitantes. Y bueno, lo pongo porque el paciente de edad mayor es un tipo de paciente que ve con mucha frecuencia el especialista en medicina interna. Por ejemplo, hablando otra vez de obesidad, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la diferencia de mayor estancia hospitalaria más prolongada, mayor mortalidad significativa y mayor costo hospitalario si el paciente con EPOC es obeso que si no es obeso. Entonces, todos esos aspectos que si bien son de difícil control, pues los debemos tomar en cuenta para hacer una intervención temprana.
En este artículo se habla también de la depresión muscular, sobre todo. FFMI es el índice de masa magra, Fat Free Mass Index, medido por impedancia bioeléctrica, y ahí están los parámetros. Y lo pongo porque en muchas ocasiones pensamos que solo los pacientes más graves son los que tienen desnutrición. Y por ejemplo, aquí midiéndoles la masa magra y normalizándola por metro cuadrado, se ve que inclusive aquellos pacientes que están en GOLD 2 o en GOLD 3 de enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya tienen 1 de cada 4 desnutrición, depresión muscular. Y no se diga, desde luego, los que están en GOLD 4. Aquí en este artículo de SUBSA dice que la probabilidad de ser dado de alta disminuye en aquellos pacientes que tienen sarcopenia y obesidad, y que de hecho la estancia hospitalaria en estos pacientes que tienen sarcopenia es más prolongada que en el caso de los pacientes quirúrgicos, los pacientes de medicina interna. ¿Cómo andamos en México? Este es un trabajo de la doctora Vanessa Fuchs-Tarlowski, que es una nutrióloga con doctorado en investigación y que es investigadora y jefa del Servicio de Nutrición de la Unidad de Oncología del Hospital General de México. Entonces, ella hace un trabajo en todo el hospital, no solamente en los pacientes oncológicos. Ahí está la distribución por los principales servicios, más de 550 enfermos. Y si ella diagnostica la desnutrición por índice de masa corporal, pues se ve que hay más del 20% de pacientes desnutridos, pero también tiene pues casi el 18 y más del 27% de pacientes con trastornos nutricionales a partir de sobrepeso y obesidad. De manera que en muchas ocasiones, desafortunadamente, el paciente desnutrido es un hombre invisible. Quizás tiene un excelente manejo de su patología de base. Y de entre las muchas razones por las que yo tengo un respeto profundo por el trabajo del especialista en medicina interna, es por su acuciosidad y por distinguir con su inteligencia todos aquellos signos y síntomas y ubicarlos de una manera sistematizada en un síndrome o en una enfermedad. Pero inclusive, en muchos casos, el aspecto nutricional se escapa a menos de que sea demasiado evidente. Dice Aspen que tiene una campaña que se llama la Malnutrition Awareness Week para hacer conciencia entre el público, pero también entre los profesionales de la salud, que cada 60 segundos 10 pacientes no son diagnosticados a pesar de que tienen desnutrición. Y la razón es porque no tenemos un método sistematizado para hacer ese tamizaje en muchos hospitales, aunque deberíamos de tenerlo, como vimos hace rato en el documento del Consejo General de Salubridad. Este autor piensa incluso que se trata de una epidemia silenciosa, pero es una epidemia silenciosa que tiene remedio, que tiene consecuencias, que tiene costos y que podríamos, de manera conjunta, aprovechar para controlarla. Esto es de pacientes quirúrgicos, no de medicina interna, pero ustedes saben mucho mejor que yo que el papel del especialista en medicina interna en el paciente quirúrgico pues es fundamental. Ustedes nos hacen favor de colaborar para hacer las valoraciones preoperatorias, pero también muchos de los pacientes quirúrgicos fueron primero vistos y estudiados y a veces tratados por un especialista en medicina interna, y algunos de esos pacientes, bueno, tendrán que ser operados. Y lo que dice aquí este estudio multicéntrico, fundamentalmente de los Estados Unidos, es que 2 de cada 3 pacientes que van a cirugía gastrointestinal ya están desnutridos y que ya sabemos que eso multiplica el riesgo de complicación y de muerte. Sin embargo, aún en países desarrollados,
solamente 1 de 5 hospitales tiene un proceso formal de tamizaje nutricional. Y eso, a pesar de que se sabe que por cada dólar que uno invierta en apoyo nutricional en el hospital, y seguramente si tuviéramos la capacidad de dar ese apoyo nutricional domiciliario antes de que el paciente se hospitaliza, sería menos dinero, se ahorran $52 en gastos hospitalarios. A cualquier administrativo que le mostráramos y le probáramos estos datos, pues le brillarían los ojitos y probablemente sí querría cooperar con nosotros para dar apoyo nutricional. Se sabe además que disminuye en un 20% la morbilidad posoperatoria. Se sabe que muchos cirujanos están convencidos, pero aún así la situación no ha cambiado. 1 de cada 5 pacientes recibe el apoyo nutricional que debería recibir. Y los otros 4, pues no reciben nada. Me detengo un momentito en otros pacientes que son pues del interés del especialista en medicina interna. Y para hacer énfasis en lo que dije yo hace rato, que era que a veces pensamos que solo los pacientes que están ya muy avanzados son los que están desnutridos. Bueno, este investigador Álvarez da Silva, del Brasil, estudió a 50 pacientes con enfermedad hepática por cirrosis, Child A 88%, B 12%. No eran Child C, y lo siguió por un año. Y les hizo una valoración global subjetiva, un índice pronóstico nutricional y una dinamometría. Por valoración global subjetiva, que es una herramienta muy útil y práctica que se puede enseñar a residentes, enfermeras, detectó el 28% de desnutrición y eran Child A y B. El índice pronóstico nutricional pues ha caído un poco en descrédito, implica por ahí la albúmina, que como sabemos ahora no es un indicador nutricional sino inflamatorio, pero vean allá arriba, por dinamometría, fue capaz de detectar que el 63% de esos pacientes, que en el 88% eran Child A, ya había una manifestación de desnutrición que era la disminución de la fuerza muscular por dinamometría. ¿Quiere esto decir que tenemos que comprarnos un dinamómetro si enfermedad hepática crónica? No, no necesariamente, no son muy caros tampoco, pero quiere decir, otra vez, que tenemos que estar conscientes de que aunque el paciente tenga su enfermedad en una fase no tan avanzada, ya tiene una gran probabilidad de estar desnutrido y debemos investigarlo y documentarlo y sobre todo actuar en consecuencia. Eso es lo importante de este estudio. Pero además sirve para más cosas, no solamente para nutrir. Este autor encontró que pudo predecir con esa tasa de desnutrición aquellos pacientes que se iban a complicar con ascitis, con encefalopatía y con peritonitis. Mucho más prevalente en los desnutridos que en los bien nutridos. Entonces, no es solamente saber si va a estar el paciente desnutrido o no, sino nos permite tomar acciones preventivas, a veces en concordancia, por ejemplo, con otros profesionales como las nutriólogas, o en el caso también de los médicos, no creo que no les platiqué que soy coordinador de la maestría en nutrición clínica de la Universidad Anáhuac, México. Ahí le enseñamos a nutriólogas y a médicos la parte de la nutrición clínica, y esos profesionales pueden ayudar a muchos especialistas a darle una atención nutricional adecuada a sus pacientes. Decía yo hace rato, no es necesario que tengamos el aparato. Aquí Espen dice, hazle una valoración global subjetiva o la antropometría y con eso basta, pero date cuenta de que están desnutridos. De hecho, hablando de cirugía, pues es un factor verificable que se asocia con una mala evolución si no le hacemos caso al paciente. Entonces, realmente no tiene caso ignorarla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esa es una buena pregunta. La primero que podemos hacer es el tamizaje. Y el tamizaje es a todos los pacientes. Aunque lo veamos musculoso como el que está allá atrás,
no importa, puede tener si está por buscando atención médica de un especialista en medicina interna, pues es que tiene un problema que merece atención médica. O no importa que lo veamos obeso como el que está enfrente, todos los pacientes ameritan, aunque platicaba yo hace rato, aunque vayan por una aplastía umbilical, un tamizaje, y si se justifica una evaluación y si se justifica una acción que puede ser un apoyo nutricional si es necesario. Platicándoles, en el 2019 se publicaron unos nuevos criterios para el diagnóstico de la desnutrición que se llama GLIM, publicados aquí en la revista de la Asociación Europea y la Americana, es el mismo artículo, donde participó un montón de expertos de varias nacionalidades y de varias especialidades. Ahí están los internistas, hay una banderita mexicana, otra vez de la doctora Vanessa Fuchs, y así clasificaron la pérdida de peso, el índice de masa corporal y la masa corporal como significativos, y eso les llevó a proponer este nuevo sistema que pues está controvertido por algunos, pero uno tiene que hacer un tamizaje y un criterio de los de arriba, fenotípico, y un criterio etiológico. Fenotípico pues es que cumpla con alguno de los criterios de baja de peso, de índice de masa corporal bajo o de baja masa muscular, y que tenga un criterio etiológico como la ingesta, la absorción o la carga. ¿Qué buscan ellos? Pues que sea más fácil, que no tengamos el pretexto de que no tenemos exámenes de laboratorio, que no tenemos quien haga la antropometría, que no tenemos personal especializado en nutrición. Y ya con este diagnóstico, que sirva inclusive para aseguradoras o para administradores para saber que existe el problema y que tienen que apoyar el problema y que tienen que pagar por ese problema para corregirlo. No esperemos a que sea la persona que hace el aseo la que haga el diagnóstico. Pues ya es demasiado obvio. Y aquí tenemos en esta otra árbol de flujo, cómo clasifica también por ESPEN la desnutrición asociada con la enfermedad que tiene inflamación, como el trauma o la enfermedad crónica, que tiene inflamación aunque sea de bajo grado, la que no tiene inflamación, o la que no tiene enfermedad, ¿no? Alguien que, pues por condiciones económicas y sociales está sujeto a hambruna, o está en una huelga, o tiene una enfermedad psicológica que le hace no comer, y aquellos pacientes que también tienen un trastorno nutricional, pero por exceso, el sobrepeso y la obesidad. Muchos estamos familiarizados con este esquema de qué darle al paciente, enteral o parenteral, pues depende de lo funcional del tubo digestivo. Pero no solamente tenemos la posibilidad de dar nutrición parenteral, sino que tenemos ahora, dependiendo de las condiciones específicas del paciente, una nutrición mixta. Cuando empezó la nutrición parenteral se consideraba dársela a aquellos pacientes que tenían parcialmente útil el tubo digestivo. Actualmente se considera, digamos, el estándar, y que la mayor parte de los pacientes debemos hacer un esfuerzo por utilizar el tubo digestivo, pero que si no es suficiente al 100%, estamos obligados a completarle con algo de parenteral. La parenteral ya no es tan peligrosa, ya no es tan cara. ¿Y qué propone este autor en un artículo publicado en Lancet en 2019? Él dice que la intervención nutricional, ahí los tazoncitos es la dieta normal del hospital, pero si se da una intervención especializada, que son ahí como si fuera de chef, ¿no? Una campana, mejora la meta calórica y mejora la meta proteica. Y a veces es la personalización de la dieta, pero también puede ser una dieta enteral, o puede llegar a nutrición parenteral, o pueden ser las tres. Alguien puede estar comiendo, pero beneficiarse de alguna fórmula enteral, y probablemente algunos requieran también una suplementación con un poquito de nutrición parenteral. Y además de estos resultados, también demuestra este autor cómo disminuye con respecto al control las complicaciones y la mortalidad. De manera que sí sirve.
¿no? No es solamente una curiosidad fisiopatológica, sino que realmente son intervenciones que tienen una oportunidad de salir de alta recuperado y en la posibilidad de ahorrarse dinero. Es el mismo autor, su Forest Plot, ¿no? Y pues casi todos los cuadritos están del lado donde sí dice que el apoyo nutricional disminuye complicaciones. Solamente hay un cuadrito del otro lado, y si se fijan, corresponde esto a los diagnósticos en infección, en cardiovascular, en falla renal. Bueno, es una cosa muy particular que no vamos a abordar en este momento, pero ustedes saben mejor que yo la relación entre la evolución de la falla renal, sobre todo crónica, y la calidad de la alimentación. Entonces, bueno, pues también depende de qué estemos hablando. No es que nos sirva, sino que tiene que ser mucho más específica. Este es el algoritmo que propone el mismo autor de este artículo de Lancet, en donde hay que empezar por alimentos según la preferencia del paciente, fortificados, bocadillos entre comidas, suplementación, ¿no? Porque muchos pacientes en nuestro país y en otros países ya tienen deficiencias nutricionales por una mala alimentación y no nos hemos dado cuenta. Revisar cada 24 o 48 horas, y si no se logra la meta de 75% o más de energía y proteínas, pues pasar al nivel 2, que sería ya dar suplementos nutricionales, si esto fue por más de 5 días, y volver a evaluar si se está cumpliendo con la meta o no, revisar cada 24 o 48 horas, y si no se ha mejorado por lo menos en 5 días, hay que pasar al nivel 3. Pero si se fijan, no estamos quitando, al final ahí sale la bolsita de parenteral, pero no estamos quitando ni los alimentos, claro, depende del diagnóstico, ¿no? Pero no estamos quitando los alimentos ni la enteral, ¿no? Ahí está perfectamente aceptado que un paciente pueda tener las 3 modalidades. Estamos apoyando la fisiopatología de la recuperación dándolo de comer, pero en algunos pacientes, como los oncológicos, sabemos que no van a poder comer todo, entonces a lo mejor tienen una sonda, una gastrostomía, una yeyonostomía, pero también esos pacientes a veces presentan distensión, dolor, diarrea, y podemos completar con un poco de parenteral. De manera que no tenemos pretexto, pues, tenemos la obligación de darle al paciente lo que requiere por su sexo, talla, peso, pero también por su patología, para facilitar que su evolución sea cada vez mejor y no quedarnos viendo solamente y decir, bueno, pues no está comiendo, a ver si mañana ya come. Decía yo hace rato de la suplementación. Este es un trabajo basado en el Ensano 2016, en donde dice que estudia o reporta la prevalencia de ingesta inadecuada de vitaminas y minerales en la población mexicana, de hecho corregido por el factor de retención, y vemos que es muy alta, es decir, estas son personas sanas, no son hospitalizados, y se ve ahí que los adultos tienen un 58% de prevalencia de ingesta inadecuada de calcio, 23% de magnesio, etcétera, ¿no? 100% de vitamina D. Estamos en un país tropical, pero no nos damos cuenta de que mucha gente pues está trabajando en edificios cerrados, que usamos bloqueador, en fin. Entonces tenemos que estar conscientes de que hay deficiencias probadas de micronutrientes en muchas personas visiblemente sanas, o como dicen los expedientes y apuntamos cuando somos internos, aparentemente sano, pero que tienen deficiencias nutricionales. Y este es lo que propone Aspen. Aspen se parece mucho al otro algoritmo que platiqué hace rato, por lo cual no me voy a detener. Es prácticamente lo mismo, nada más con otras palabras, pero es muy práctico. Me detengo un poquito otra vez por el papel del médico internista en la cirugía.
También hay una guía de ESPEN de muchas nacionalidades. Y a nosotros nos dicen que si anticipamos, yo subrayo anticipamos, porque cuando yo estaba estudiando, me decían, no, Luis, mira, la guía dice que si tiene una ingesta inadecuada por 7 o más días, y vamos en 6 apenas, ¿no? Pero eso no es cierto. Ya se dio cuenta del error, ¿no? Y le pone anticipado. Nosotros tenemos la obligación, todos los profesionales de la salud, de conocer la historia natural de las enfermedades. Y si sabemos que un paciente tiene un estado inflamatorio muy severo con interleucinas que le quitan el apetito, le dan náusea, pues es muy improbable que mañana pueda comer. Entonces, no nos vamos a esperar esos 7 días o 6 días o 5 días que dice la guía. La guía dice si se anticipa, ya hay que tomar la acción tempranamente si tiene ayuno o también si tiene ingesta inadecuada, que en este caso se define como menos del 50% de lo recomendado por 7 días o más. En esta gráfica, que son pacientes de la terapia intensiva, se ve que en la línea roja con cuadritos es el cumplimiento de la meta en pacientes y que por nutrición enteral no se pudo. Entonces, hay autores que proponen que, por ejemplo, si el paciente está desnutrido, pues no tiene discusión, ¿no? Hay que iniciar tempranamente, pero si estuviera bien nutrido, no hay que esperarse, sino que hay que inclusive recurrir a un poquito de parenteral para nutrir al paciente. Eso ahorra complicaciones también, es lo que le llamamos la parenteral suplementaria, ahorra costos, ahorra nutrición, ahorra antibióticos, como sale aquí en las gráficas, hay menos probabilidad de infecciones, menos costo de hospitalización. Por el país en donde se hizo ese artículo, está ahí creo que son florines o alguna cosa así, no recuerdo bien, pero está ahí traducido en dólares. Y se sabe que si uno le paga la deuda al paciente por la energía que está dejando de recibir o que ha estado dejando de recibir, obviamente sin sobrepasar las tasas de oxidación, vimos el riesgo de contraer infecciones nosocomiales. En la actualidad, pues hay muchos recursos para dar ese apoyo y creo que ya no estamos en el momento de decir que es caro, que no se ha comprobado que sirva, que es muy complejo porque requiere sondas y cálculos y todo eso, porque pues nos podemos apoyar, ¿no? Hay que se dedican a esto y les podemos pedir una interconsulta, trabajar juntos. Estamos obligados a vigilar la evolución de nuestros pacientes, incluyendo, desde luego, la salud nutricional. Y concluyo con algo que dijo este autor del artículo que presenté en la primera diapositiva, después de la carátula, de Butterworth, que dice, no tiene caso gastarse grandes cantidades de dinero en áreas tecnológicamente complejas mientras estamos ignorando áreas tan fundamentalmente importantes como la nutrición. Y eso lo decía hace muchos años, en 1974. Les agradezco mucho su atención, quedo a sus órdenes, ahí dejo mi correo personal y estaré más que feliz de contestar las preguntas que me hagan el honor de hacer. Y agradezco nuevamente la oportunidad y el privilegio, el honor de haber participado en esta sesión académica del Colegio de Medicina Interna de México. Muchísimas gracias. Buenas noches, estimados amigos. Gracias por estar en esta sesión. Tenemos 829 asistentes a esta plática de nutrición clínica. Doctor Luis Galindo, muchas gracias por aceptar la invitación y estar presente en esta sesión académica. Queda claro que la nutrición va más allá de una indicación en la nota médica. Tiene valor pronóstico, como usted bien nos dice, y valor funcional del paciente. Y si nos vamos a cuestiones de costos, pues hasta una disminución de costos por atención médica. Yo creo que es relevante porque tenemos que cambiar el switch de la relevancia de la nutrición en los pacientes. Nosotros lo vemos con frecuencia en medicina interna, de pacientes con estados nutricionales no adecuados,
que eso ensombrece en el pronóstico y que generalmente hace que haya mayores complicaciones. Entonces, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su excelente plática. Y adelante, Raúl. Bueno, gracias, Rubén. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Bueno, hemos sido testigos de una excelente charla, doctor Galindo. Bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación del Colegio de Medicina Interna de México. Y como decía el doctor Gómez, nuestro presidente, muy asistida, 829 asistentes. O sea, la convocatoria que hace la nutrición entre el gremio de los internistas es muy, muy importante. Así que gracias por su presencia. Y bueno, también quiero aprovechar brevemente el agradecer a todos los colegas que se unieron a esta sesión y a nombre de todos los integrantes de la mesa directiva del colegio, bueno, agradecerles el tiempo que han dedicado, tanto usted como todos los colegas que se conectaron a la reunión. Y bueno, una pregunta que nos llega aquí por medios electrónicos del doctor Isauro Ramos. Dice, en pacientes con evento vascular cerebral, ¿la alimentación temprana favorece la evolución del paciente? ¿Y cuál sería el mejor esquema en estos pacientes? ¿Enteral, por sonda o por vía gástrica? Muy interesante pregunta. Desde luego que sí, está demostrado que la evolución es mucho mejor. Y en el paciente que recibe nutrición que en el que no la recibe, desde luego siempre será mejor la enteral. Aquí hay un aspecto muy importante. El neurólogo y el neurocirujano, que suelen trabajar juntos, saben la historia natural de la enfermedad y en muchas ocasiones, cuando el paciente, por ejemplo, se sabe que no va a recuperar los reflejos de la deglución y tu oxígeno, si por ejemplo se trata de un evento vascular cerebral donde el neurocirujano tuvo que entrar a hacer un clipaje de una hemorragia o tiene que hacer un drenaje, es afortunadamente frecuente que ese paciente, en cuanto termina el neurocirujano, entra el cirujano general a hacer un acceso enteral permanente, ¿no? Temporal pues, pero de larga duración, como una gastrostomía o una iunostomía. En la actualidad se considera que si el paciente tiene riesgo alto de una broncoaspiración, pues es mejor la iunostomía. Puede una iunostomía instalarse a partir de una gastrostomía, por ejemplo, endoscópica, el paciente se ahorra la coartada en el abdomen y luego el endoscopista desliza una sondita para pasar al iyuno. Pero si no hay alto riesgo de una broncoaspiración, está perfectamente aceptado que si nosotros ponemos al paciente sentado, le damos de manera sin exceder el volumen, entonces se puede administrar directamente en el estómago. En donde yo he trabajado, hay veces que por alguna disfunción de estos accesos enterales, pues tenemos que dar parenteral, ¿no? Pero básicamente es enteral lo que está recomendado. Muy bien, gracias, doctor Rubén. Bien, doctor. Una pregunta también en nuestras redes sociales es, y creo que lo abordaste una parte en la plática, es sobre las herramientas tecnológicas para tener medidas antropométricas y qué cálculos de laboratorio se pueden realizar para que se tomen decisiones oportunas en pacientes hospitalizados para mejorar su estado nutricional. Esa es muy buena pregunta. Desafortunadamente, por la tradición, hemos estado ligados al pensamiento de que requerimos necesariamente una medida antropométrica o tomar estudios de laboratorio como la albúmina. Sin embargo, ustedes saben mejor que yo que la albúmina sérica, por ejemplo, es un indicador inflamatorio, no nutricional. Y no estoy despreciando la disciplina de la evaluación nutricional, pero creo que los profesionales de la salud, y en especial los médicos, debemos reaccionar más bien dependiendo del diagnóstico del paciente y su historia clínica. Siempre pongo en mis clases el ejemplo de que podría tratarse de un muchacho atlético de estos que hacen pesas y posan en concursos de señores musculosos, pero si tiene un factor nutricional de riesgo, por ejemplo, que haya tenido una lesión intestinal en un traumatismo por un asalto, o si tiene
como decían hace rato, un evento vascular cerebral, pues no importa que saque 10 en las evaluaciones nutricionales. De todas maneras, contesto y diría que las herramientas que les mostré al principio, que son muy sencillas, como la evaluación global subjetiva, el NRS 2002, el MOST, son herramientas muy fáciles de aprender y que realmente no requieren la objetividad de medir la circunferencia media del brazo, etcétera, ¿no? Ese es el valor. Y una nutrióloga o un maestro de nutrición clínica le podemos encargar si ya queremos hacer más fino el diagnóstico nutricional, pero no depende de ese diagnóstico fino nutricional si le vamos a dar o no. Nosotros sabemos desde el principio que un paciente ya no va a poder comer porque no tiene reflejos de la deglución. Sabemos que no va a comer, por ejemplo, un paciente con pancreatitis que tiene mucho dolor y que cada vez que intentamos darle, sabemos que la pancreatitis evoluciona mejor con enteral, pero hay casos en donde hay síndrome compartimental abdominal y no le podemos dar enteral, o podemos tener un paciente con una fractura mandibular porque chocó de frente y no traía el cinturón de seguridad. Ya sabemos que mañana no va a comer, ni pasado mañana, ni el lunes. Entonces, desde el día cero, aunque la antropometría y los exámenes de laboratorio sean buenísimos, debemos reaccionar, pienso yo, de acuerdo con el diagnóstico y el pronóstico del paciente. Bien. Muy bien. Raúl. Gracias, Rubén. Otra pregunta, bueno, le envían muchas felicitaciones por la charla y saludos, doctor Galindo. Y una pregunta muy interesante del doctor Enrique Figueroa. De acuerdo a su opinión y a la alta deficiencia, insuficiencia de vitamina D en nuestro país, ¿está justificado como política pública dar suplemento de vitamina D a toda la población o a grupos específicos? Una pregunta muy interesante. Muy interesante, desde luego. Tanto como política pública, yo creo que no, pero yo creo que sí deberíamos investigar. Sé que es un examen caro, en el laboratorio cuesta entre 900 y 2,000 pesos un examen para ver si alguien tiene deficiencia o insuficiencia, y luego hay que diseñar un tratamiento y luego volver a tomar un control. Entonces, tanto como política pública, creo que sería un poco arriesgado porque es una vitamina liposoluble, pero sí creo que en todas esas patologías en donde se ha venido documentando, inclusive en países como el nuestro, la insuficiencia o la deficiencia, deberíamos tomar cartas en el asunto. Ahora con COVID-19, por ejemplo, hay trabajos en donde toman al ingreso del paciente en la terapia intensiva niveles de diversos micronutrientes y, sorpresa, muchas deficiencias. Yo creo que deberíamos empezar por cosas más sencillas, por promover que se asolearan los niños, en fin, cosas así. Pero me parece una pregunta sumamente interesante. Gracias, doctor Galindo. Dos preguntas, básicamente. Una es si en pancreatitis grave es imperativa la nutrición enteral temprana, y la otra es que es muy común que se dejen las dietas por zona nasogástrica o gástrica y que se maneje la medición de residuo gástrico para considerar la tolerancia a una fórmula. Entonces, nos preguntan si es válido tanto en pancreatitis grave y la famosa técnica de residuo, que con mucha frecuencia pues se sigue utilizando. Voy a empezar por la segunda. La técnica de medir el residuo gástrico se hace fundamentalmente en el seno de la terapia intensiva y ha venido cayendo en desuso. Hay un investigador que dice, si ya sabemos que el paciente crítico por las alteraciones de la motilidad gastrointestinal seguro que no va a poder tolerar todo el volumen al principio, ¿por qué no cambiamos nuestra forma de pensar y en vez de responder con un procinético después de que ya estuvimos midiendo el residuo durante un par de días, ¿por qué no empezamos con un procinético? Si no me equivoco es Mechanic, pero no me acuerdo ahorita bien del autor. Y entonces él tiene varios trabajos, el protocolo se llama PEP-UP,
Y entonces él, por ejemplo, como ya sabe que la nutrición integral tiene la desventaja de que tiene que empezar de abajo hacia arriba en el paciente crítico, él al principio, de hecho, suplementa las fórmulas con una proteína de suero de leche para darle más proteína al paciente. Pero él, de acuerdo con su protocolo, aunque el paciente, por ejemplo, baje un estudio y entonces se interrumpa la nutrición, él no la atrasa, sino que cuando regresa el paciente a la terapia intensiva acelera la velocidad de administración, claro, con las precauciones del paciente sentado, etcétera, etcétera. Y él está totalmente en contra de la medición del residuo, porque eso retrasa todavía más el logro de la meta calórica y proteínica del paciente. Yo creo que tiene un buen punto. Y la otra pregunta es que todos estamos de acuerdo, creo, en que la evolución del paciente con pancreatitis aguda grave es mejor con nutrición enteral, pero todos los que hemos visto pacientes así debemos reconocer que no siempre es posible. Entonces, vuelvo a lo que expuse en la presentación. Ya no debemos estar peleados con la mezcla de vías de administración. Cuando yo era estudiante, se era como mala práctica, ¿no? O el paciente lo das enteral o le das parenteral, pero no andes jugando con las dos. Y actualmente no, es probable que un paciente con pancreatitis aguda grave tolere sin dolor y sin aumentar la presión intraabdominal, pues a lo mejor un pequeño volumen. Bueno, estamos protegiendo el trofismo intestinal, pero tenemos la obligación de completar sus metas por alguna otra vía. Y creo que esa es la mejor conducta. Raúl. Gracias, Rubén. Otras dos preguntas muy interesantes y muy importantes, doctor Galindo. Una la hace la doctora Irma Archundia, a la que le enviamos saludos desde aquí de la Ciudad de México. Saludos, doctora. Y bueno, ella pregunta, en su hospital, ¿cómo se realiza este abordaje multidisciplinario nutricional? Y la otra pregunta de la doctora, ¿cuáles son los errores más comunes que se debe de evitar o que debemos de evitar los internistas, además de los periodos de ayuno prolongado? Excelentes preguntas. De nuevo, empiezo por la segunda. Creo que el error que considero debería evitar todo especialista, pero en particular el especialista en medicina interna, es el que no debería esperar a que el paciente tenga una patología de base suficientemente avanzada como para que la desnutrición sea evidente. Así como hablé del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, GOLD2, y hablé de otros ejemplos, se pueden hablar del paciente con enfermedad renal crónica, con trastornos reumatológicos, en los cuales a través de estudios finos, por ejemplo, suficientemente finos como la dinamometría, se puede demostrar el propio paciente con pancreatitis, aunque haya entrado bien nutrido, antes de los primeros 5 días, allá hay estudios donde se demuestra que por dinamometría tiene deterioro de la fuerza muscular. Entonces, creo que ese es el error más común que el internista puede evitar para no esperar a que sea muy evidente que ya el paciente tiene desnutrición. Hay que prevenir desde el día 0, aunque en el día 0 el paciente no esté desnutrido, ya sabemos que por su historia natural se va a desnutrir, tiene mucho riesgo de desnutrir. Y la primera pregunta es, bueno, yo he tenido 2 prácticas fundamentales, la de hospital público, que ha sido en especialidades de la raza, y la privada, que es en un hospital que está al sur de la ciudad, en Torielo Guerra. Y bueno, en el hospital público, afortunadamente por ese hospital en particular, se hizo multidisciplinario por necesidad. Entonces, en el equipo de apoyo nutricio, bueno, estuvo un cirujano que fui yo por razones históricas, ¿no? Actualmente hay un médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, pero contamos con nutrióloga, dietista, los residentes de cirugía siempre, a veces los de gastro, a veces de medicina interna.
Desafortunadamente no contamos con farmacéutico ahí. Y en el hospital de la práctica privada, bueno, hay un equipo que ya está, digamos, en el staff, pero muchos de nosotros que tenemos las credenciales para indicar apoyo nutricional, nos está permitido de manera absolutamente regular, legal, pero aún así, aunque no estemos dentro del staff, una de las cosas que debemos siempre buscar y que he encontrado ahí es la comunicación constante con todo el equipo. Ahora con los recursos que tenemos de las redes sociales, una costumbre frecuente es abrir un chat por paciente. Y entonces, por ejemplo, es un paciente de un grupo oncológico, pero yo paso en la mañana y veo la parte nutricional y entonces ya les digo, pues yo creo que ya le podemos iniciar la vía oral porque ya se siente mejor, ayer no vomitó, y entonces me contestan, bueno, no, por favor espérate hasta mañana porque hoy le vamos a dar tal medicamento, ¿no? Y todo eso fluidifica mucho y mejora la atención del paciente. Creo que hay que aprovechar estos recursos de la comunicación casi instantánea. Rubén. Bien, pues hay varias preguntas, una va en relación en cuanto a si realmente existe la utilidad de los alfa-cetoanálogos en el tratamiento suplementario de los pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia hepática crónica, y cuál sería el método más recomendado para el cálculo de kilocalorías en los pacientes hospitalizados. Excelente. Con respecto a los alfa-cetoanálogos, recientemente se publicó por fin una actualización ya de las guías Kadoki, pero ahora fueron en conjunto con la Academia de Dietética y Nutrición de los Estados Unidos y con la participación de ASPEN, de la Asociación Americana de Nutrición Parenteral e Enteral. Y esta es una parte muy interesante porque ustedes saben que el médico especialista en medicina interna o nefrólogo tiene que decidir entre limitar el aporte proteico y retrasar un poco el inicio de la diálisis o nutrir al paciente, pero entonces probablemente acelerar el inicio de la sustitución de la función renal. Y de lo que se desprende de estas nuevas guías es que, por lo menos en países que tienen más recursos que el nuestro, es solamente dejar los alfa-cetoanálogos cuando realmente hay muchos contraindicaciones o inconvenientes para iniciar alguna forma de sustitución de la función renal, se sigue con el manejo conservador y entonces no dejar desnutrir al paciente por falta de aporte proteico. Sin embargo, el espíritu de estas guías, a mi entender, es que el nefrólogo y el médico especialista en medicina interna deberían, en esos países, en México podría ser diferente, dejar o perderle un poquito el miedo y dejar de transmitirle al paciente el miedo de iniciar con una forma de sustitución de la función renal. Iniciar tal vez un poquito más, sin ignorar, obvio, las indicaciones de inicio de la sustitución de la función renal, pero si estamos poniendo en riesgo la parte nutricional del paciente, pues a lo mejor negociar y empezar un poquito antes con tal de que no se desnutra. Y con tanto rollo se me olvidó la segunda pregunta, que era... La segunda pregunta tenía que ver la parte nutricional con qué método. Sí, la mejor forma, sí. Realmente ninguna fórmula ha demostrado ser tan eficaz como la medición directa del gasto energético del paciente. Hay una de las compañías que fabrica nutrición parenteral que está tramitando actualmente en la COFEPRIS que haya calorímetros en comodato en hospitales que les consuman a ellos, y eso va a incluir hospitales privados y hospitales públicos. Son unos aparatos
pequeñitos, que ya no requieren calibración y muchas otras cosas que requerían los calorimetros viejos. Entonces, esa es la mejor forma. Sin embargo, mi mejor consejo es estar al pendiente de las publicaciones como las de ESPEN. ESPEN, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, que se sigue llamando ESPEN porque ya el nombre se hizo famoso, pero antes ESPEN era Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, porque ellas la revisan cada 3 años. Están siempre actualizadas y, como ya vimos en la presentación, pues están hechas por un equipo multidisciplinario, multilingüístico, etc. Y ellos siempre dicen, mire, lo ideal es tener calorimetría, pero como ya sabemos que no tiene calorímetro, porque casi nadie tiene calorímetro, entonces ellos, a través de su investigación de artículos publicados con alta calidad, etcétera, etcétera, dicen, bueno, estas son las recomendaciones de inicio para calcular el aporte meta de energía, proteínas, carbohidratos y lípidos. Generalmente expresan la energía por kilogramo de peso actual por día, generalmente expresan la proteína por gramo por kilogramo de peso actual por día, y carbohidratos y lípidos por porcentaje de la energía total. Y enfatizan mucho en que eso no está escrito en piedra, que uno toma esa guía y de ahí, de acuerdo con el juicio y la experiencia, uno se desvía, porque a lo mejor, pues mi paciente renal también tiene diabetes, pero también tiene alguna dislipidemia, etcétera, etcétera, pero yo ya tengo, a mí en la práctica personal, me ayuda mucho ese primer escalón. Consulto la guía y digo ya, bueno, me voy de un lado para otro. Mi mejor ejemplo es un paciente que vimos el año pasado con COVID en el hospital privado. Fue un paciente que está muy bien en la actualidad, que acudió por sintomatología respiratoria, le toman la tomografía, se descubre un cáncer de pulmón, pero el señor es diabético, entonces hubo que conciliar las guías de COVID, pero también de paciente crítico, pero también de persona con diabetes, pero también de cáncer, y se puede hacer eso, ¿no? Uno encuentra coincidencias entre las guías, y conforme fue saliendo del COVID, pues entonces ya nada más nos quedábamos con la diabetes y el cáncer, y como luego fue al tratamiento oncológico, y así sucesivamente. Entonces, no hay una respuesta única para todas las patologías, hay que seguir el consejo de los que saben, que generalmente son los que escriben las guías. Raúl. Gracias, Rubén. Una pregunta interesante del doctor Héctor Eduardo Dueñas, doctor Galindo. ¿Están recomendadas las bolsas ya prehechas de nutrición parenteral? Y si están recomendadas, ¿en cuáles son los escenarios apropiados para su uso? Sí, los que nos formamos con central de mezclas en casa, que había en La Raza, pues nos formamos con la idea de hacer siempre prescripciones individualizadas. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, en países como los Estados Unidos hay mucha escasez de repente de vitaminas y de oligoelementos, y entonces en las guías dicen, por ejemplo, bueno, si el paciente tiene fístula, sí hay que darle, pero en otros casos se puede uno esperar una semana. En México, por razones históricas, nos acostumbramos a iniciar completos desde el principio. Pero la realidad rebasa. Y al principio, las bolsas de nutrición premezcladas, que puse una foto ahí en la presentación, pues al principio eran muy limitadas y eran generalmente para paciente crónico, paciente domiciliario, por ejemplo, intestino corto crónico. Sin embargo, las compañías, que por lo menos conozco 3 que hacen estas fórmulas y las venden en México, pues poco a poco han ido haciendo fórmulas que se adaptan más a pacientes más reales, más cotidianos. Quizás el paciente, bueno, sin quizás, el paciente en estado crítico, pues difícilmente se adapta a una de estas bolsas, pero los pacientes no críticos, quirúrgicos y no quirúrgicos, muchas veces pueden adaptarse a la composición de estas bolsas.
Yo a mis alumnos, por ejemplo, les comparto un software que yo escribí en Excel, donde se comparan las composiciones de diferentes bolsas y pueden ir jugando hasta que encuentran la que se aplica a las guías. Entonces, sí es posible. ¿Qué ventajas tienen? Pues que tienen un mejor tiempo de anaquel, la enfermera aprende rápidamente a mezclar las fórmulas, se cuelgan y punto. ¿Y qué desventaja? Y bueno, en general se ahorra con esas bolsas, pero tiene la desventaja de que si el paciente tiene requerimientos muy específicos, pues ya a lo mejor no encontramos la ideal. En sentido estricto, no se le debe poner nada si no está uno en una campana de flujo laminar, ¿no? En muchos hospitales, bueno, pues se esconde la enfermera ahí en un cuartito y ahí le pone lo que le falta, pero no es lo ideal, no debería ser así. Si al paciente le faltan electrolitos, bueno, se los podemos poner por otra vía, pero no en la nutrición. Si al paciente le debemos aportar multivitamínicos o zinc o alguna otra cosa, se le debería poner en sentido estricto por otra vía, no mezclarlo ahí, porque entonces ya se rompe el espíritu y la idea original. Entonces, no están proscritas, son muy útiles. Yo confieso que las he usado en muchas ocasiones y les explico por qué. Mi compañero de consultorio es un oncólogo de cabeza y cuello del INCAN y muchas veces sus pacientes tienen grandes lesiones del cuello que hacen peligroso la instalación de un catéter central en su clavio, porque si algo sale mal, son pacientes muy difíciles de intubar, ¿no? Ya saben que ahora el catéter pues, lo pone el radiólogo intervencionista, como si estuviera haciendo un videojuego, y entonces terminamos poniendo apoyo nutricional periférico con bolsas mezcladas, porque ya la osmolaridad está bien calculada, etcétera, etcétera, mientras mi colega pues se ocupa del tumor de cuello, y ya luego si hace falta, mientras el paciente recupera la función de deglución, porque a veces hace cirugías muy extensas de la laringe, pues ya pondremos una fórmula individualizada por un catéter específico. Entonces, siempre y cuando esa bolsa premezclada cumpla con lo que está recomendado en ese paciente, en esa patología, no hay ningún problema. Muy bien. Gracias, doctor Galindo. Rubén. Pues de las últimas comentarios, doctor Galindo, no es una situación que existe imperativa realmente de ayuno, ¿no? Con frecuencia vemos en hospitales de medicina, en los servicios de urgencia, medicina interna, pacientes con alguna patología, como usted vio, un evento vascular cerebral, algún trastorno neurológico, una patología, y se mantienen 72 horas o más tiempo en ayuno sin tomar en cuenta las condiciones nutricionales, y solo se les deja una solución glucosada o mixta de base durante 24 horas hasta que consideran el inicio de la dieta. Entonces, en realidad existe una indicación imperativa de que un paciente tenga que tener un ayuno prolongado. Yo creo que no. Voy a dar un ejemplo. Paciente con cirrosis hepática, hipertensión porta, varices esofágicas sangrantes, ¿no? No puede comer. Pero vuelvo a la guía de Espen. La guía de Espen dice, si un paciente en esas condiciones va a estar en ayuno más de 12 horas, hay que darle por lo menos 3 gramos de dextrosa por kilogramo de peso por día. Pero si va a estar en ayuno más de 48 horas, hay que ponerle parenteral. O sea, a lo mejor nos parece muy escandaloso y a lo mejor están pensando ellos en Europa, pero es que en un paciente cirrótico, el ayuno nocturno puede equipararse al ayuno prolongado de una persona sana. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a dejarlo en ayuno por la endoscopía y a dejarlo en ayuno porque le van a hacer una tomografía, etcétera, etcétera, pero está mal.
no estoy diciendo que todo mundo debería recibir parenteral a las 48 horas, por eso puse un caso muy, muy, muy específico. Pero hacemos mal. Voy a contar una pequeña anécdota que empecé a contar en la presentación. Mi suegro tiene 89 años, es derechohabiente del IMSS, se enferma de colecistitis en Nochebuena de hace 2 años. Entonces llegamos a un hospital donde no hay cirujano porque es Nochebuena, no hay radiólogo porque es Nochebuena, no hay anestesiólogo, al día siguiente tampoco porque es Navidad, y entonces se opera 2 días después y ya tiene un piecolecisto, un absceso hepático, perivesícula. El cirujano no puede quitar toda la vesícula, hace una colecistectomía parcial, desarrolla una fuga biliar, ya me lo puedo llevar a la raza, ahí le ponen una sondita en el ámpula de váter, etcétera, etcétera. Pero en todo eso, ¿No come? ayuno. ¿Qué hizo el yerno? Pues llevarle a escondidas dietas polimédicas para que se las comiera, porque, es decir, como sí conozco gente en ese hospital, pero también eran mis alumnos y entonces ya están suficientemente viejos para tener vacaciones en Navidad, ¿no? Entonces los que había, que son jovencitos, no me conocen, no me hicieron caso, y entonces, pues lo único que pude hacer es, literal, así en las bolsas del saco, y le decía a mi suegro, pero está bien, claro que sí está bien, te lo juro, yo a eso me dedico. Y aún así se desnutrió, ¿no? O sea, no lo operaron ni de un cáncer, ni de nada, era una vesícula complicada, pero ayuno. Entonces, no está justificado. Okay. Y por último, querido doctor Galindo, muchas felicitaciones en el chat, y también una que otra pregunta sobre el interés, sobre si le puedes decir algunos datos sobre la maestría en nutrición clínica. Con mucho gusto. Esta maestría tiene desde el 2002, yo soy coordinador desde el 2004. Originalmente está diseñada para médicos y dura 2 años. Después empezamos a admitir nutriólogas. Nos ha ido muy bien porque no es cualquier nutrióloga, son nutriólogas a veces que ya tienen una maestría, y no ha bajado de calidad. Y básicamente la orientación que se le dio a la maestría desde el principio es porque los médicos somos los que menos nutrición sabemos. Y entonces es eminentemente práctica. De lo que se trata es de que el egresado sea capaz de prescribir, vigilar un apoyo nutricional enteral, oral o parenteral. Ahí en la última diapositiva dejé mi correo electrónico personal, me pueden escribir y con mucho gusto les paso costos y horarios. En el primer año son 3 tardes a la semana, en el segundo año son 2 tardes a la semana. Es cara, pero es menos cara que la de la Ibero, pero pues vale la pena. Hay algunas posibilidades de beca. Las becas se dan en bases académicas, personas que hayan publicado, que tengan antecedentes académicos notables, se dan becas, y con mucho gusto ampliamos la información. Muchas gracias, Raúl. Para finalizar. Pues para finalizar, bueno, todavía hay muchas preguntas de veras en el chat, pero por tiempo, bueno, ya estamos dando por terminada prácticamente la sesión. Pues agradecer al doctor Galindo por esta excelente charla que nos aclaró muchos temas, y como bien se vino comentando, los internistas, algo que tenemos que aprender a manejar, dominar y prescribir es precisamente las estrategias nutricionales, y más por todos los escenarios que vemos en la práctica clínica cotidiana. Así que gracias, doctor Galindo, por esta excelente charla. Bueno, y a todos los colegas que se conectaron con nosotros esta noche, porque de veras fue una plática muy exitosa, de un gran contenido, aspectos muy puntuales que se trataron, y bueno, llevamos muchas tips, muchos mensajes claves para llevarnos a la casa y a la práctica cotidiana. Rubén.
Pues muchas gracias, amigos. Doctor Galindo, muchísimas gracias por su presentación. Y a ustedes invitarlos con las sesiones académicas que tenemos por parte del Colegio de Medicina Interna, que visiten nuestra página. Tenemos los micrositios con el programa académico al 99%. Pueden tener ya ahí el programa social, hospedaje. Yo creo que vale la pena que den una vuelta por ahí y obviamente utilicen la biblioteca virtual, que realmente vale la pena. Muchas gracias. Y si me permites, Rubén, también un mensaje parroquial para todos nuestros colegas, también para todos aquellos, todas aquellas que nos siguen, que son profesores titulares o adjuntos del curso de medicina interna de sus diferentes instituciones. No se olviden invitar a sus residentes a que sean parte del colegio. También los residentes pueden formar parte del colegio. La inscripción para residentes es gratuita y bueno, además de tener la pertenencia misma a nuestro colegio, tienen acceso a la biblioteca virtual, que de veras, como ha comentado el doctor Rubén Gómez, la biblioteca virtual que se tiene es muy completa y que de seguro va a ser de mucha utilidad para su preparación. Muchas gracias, buenas noches. Que descansen todos y gracias, doctor Galindo. Buenas noches.